Hola amigos y hermanos, mi nombre es Andrés Coto, soy miembro de la Iglesia de Cristo y esto que estás viendo es La Iglesia Verdadera, una serie de lecciones que pretende ayudar a aquellas personas que buscan de la Iglesia verdadera que Jesucristo fundó, la Iglesia de la Biblia, y también ayudar a aquellos que ya son miembros de esa iglesia a poder reconocer la verdad de la iglesia en la que pertenecen y a poder defender con bases bíblicas por qué la iglesia de Cristo es la iglesia verdadera. El día de hoy vamos a estar tratando el tema de que la iglesia verdadera enseña y practica el plan de salvación que Dios ha dejado para su iglesia. Ciertamente, el tema de la enseñanza y la práctica del plan de salvación que Dios ha dejado para su iglesia es muy importante, porque de ello depende el destino eterno de nuestras almas. Lamentablemente, muchas de las iglesias que nos rodean no enseñan el plan de salvación tal como aparece en la Biblia. De manera que eso tiene un efecto terrible. Y es que las personas creen haber obedecido a un plan de salvación cuando en realidad han seguido enseñanzas o mandamientos de hombre. De manera que no van a dirigirse a la salvación, pero no hacen nada para cambiar eso porque creen que ya la han obtenido. Por ejemplo, en muchas iglesias se enseña que para ser salvo uno debe de ser bautizado de niño para ser agregado a la iglesia. En otras se enseña que es suficiente hacer una oración y que de esa manera se recibe a Jesús en el corazón y se recibe el perdón por los pecados. En otros lugares enseñan que las personas pueden bautizarse por personas que ya murieron y que así esas personas sean salvas. Sin importar lo que sea que se enseñe, no importa lo que sea si eso no está en la Biblia, porque al final lo que va a dar la salvación es la enseñanza de Dios, y por eso hoy vamos a estudiar este tema y entender qué es lo que la Biblia dice en cuanto al plan de salvación que debe de practicar la iglesia verdadera. De hecho, Jesucristo mismo se refirió al plan de salvación cuando le dijo a sus discípulos allá en Marcos 16, versículos 15 y 16, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuera bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Como podemos ver, Jesús habla tanto de salvación como de condenación. Para una persona ser condenada simplemente debe de no creer el evangelio. Pero para ser salva necesita creerlo y ser bautizado. Es decir, debe convencerse de la vida, de la muerte, de la sepultura, de la resurrección de Jesucristo y su segunda venida. Y debe también de proceder a ser sumergido en agua para el perdón de los pecados, como lo indica Hechos capítulo 2, versículo 38. De hecho, esta era una práctica común, el predicar el evangelio y el bautizar a personas en agua para el perdón de los pecados. La iglesia era así como lo practicaba cuando fue establecida, y es una práctica que debe de permanecer si es parte del plan de salvación de Dios. De hecho, les invito a que leamos juntos Hechos capítulo 2 versículos 40 y 41 para que notemos cómo después de la predicación las personas obedecían y se bautizaban, añadiéndose así a la iglesia. Leámoslo juntos. La Biblia nos dice en Hechos 2 versículos 40 y 41: y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo: sed salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. De hecho, si leemos el versículo 47, se nos dice también: y el Señor añadía cada día a la iglesia a los que habían de ser salvos. Por lo cual,
Podemos ver en estos textos la relación directa entre la predicación, entre la obediencia al bautismo y el ser añadido a la iglesia. Por su parte, el apóstol Pablo dice en 1 Corintios 12:13, porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, esclavos o libres. Es decir, cuando somos bautizados somos puestos en el cuerpo de Cristo. Por otro lado, en Gálatas 3:27, Pablo dice también, porque los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo os habéis revestido. Es decir, una vez que las personas son bautizadas, entran en una relación con Cristo Jesús. El apóstol Pedro no se queda atrás y en 1 de Pedro 3:21 dice, el bautismo que corresponde a esto nos salva, no limpiando las inmundicias de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia ante Dios. Podemos entender entonces cómo el plan de Dios está en perfecta armonía. Para ser salvos es necesario escuchar el Evangelio, creerlo, proceder al arrepentimiento y al bautismo para perdón de pecados y por supuesto mantenernos en Cristo siendo fieles hasta el final. Como Jesús mismo dijo, el que persevere hasta el fin será salvo. Por lo cual, este es el verdadero plan de salvación del que habla la Biblia. No podemos pensar que el plan de salvación se reduce a una oración, porque nadie ha sido salvo o añadido a la iglesia, según la Biblia, a través de una oración para perdón de pecados. Un niño no puede ser bautizado para ser añadido a la iglesia, porque un niño no puede creer ni entender el Evangelio, y tampoco tiene pecados para necesitar perdón de pecados a través del bautismo. Entre esas y muchas doctrinas que hay, vamos a encontrar siempre inconsistencias, pero lo importante es entender lo que la Biblia nos enseña. Quienes defienden el error dicen que el bautismo no es necesario para la salvación, porque en Efesios 2, 8 y 9 se nos dice que somos salvos por fe y no por obras para que nadie se gloríe. Sin embargo, debemos darnos cuenta que ese razonamiento es equivocado. ¿Por qué? Porque el texto lo que está diciendo es que las obras humanas, nuestra manera de actuar, no nos van a dar salvación, sino que debemos de sujetarnos a la fe en Cristo Jesús. Y la pregunta es, ¿de dónde surge la fe? Romanos 10:17 nos dice que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Así que si la fe viene del oír la palabra de Dios, debemos de entender que la palabra de Dios tiene enseñanzas y mandamientos que nos expresan la voluntad de Dios. Y entre ellos se encuentra el escuchar el Evangelio, el creerlo, el arrepentirnos y el ser bautizados. De manera que al practicar esto y al vivir fielmente en Cristo, estamos obedeciendo a Dios. No estamos obedeciendo a nuestras propias obras, por lo cual estaríamos practicando obras que son de la fe. Como dice Santiago, la fe sin obras es muerta en sí misma. El apóstol Pablo en 1 de Tesalonicenses capítulo 1, versículo 3, felicita a los tesalonicenses por la obra de su fe y la mantiene en su memoria según él les dice a ellos. De manera que el bautismo y la obediencia a las obras que Dios nos señala en su palabra no son obras humanas, sino obras que Dios pide. Y por eso podemos decir con certeza que al obedecer la voluntad de Dios podemos alcanzar la salvación. No porque seamos suficientemente buenos, sino porque estamos sujetándonos a la voluntad de Dios. Muchas gracias por acompañarnos. Ha sido un placer compartir contigo el hecho de que la verdadera iglesia enseña y practica el verdadero plan de salvación. Gracias por tomar de tu tiempo para estudiar con nosotros la Biblia. Comparte este video con tus amigos y familia para que también puedan aprender de la palabra de Dios.
y suscríbete a este canal para que puedas saber de futuros videos que subamos y que puedas aprender de ellos también. Por ahora te deseamos muchas bendiciones de Dios.